Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, estudiantes. Este es el segundo video de las clases asincrónicas que estamos llevando. En este caso vamos a hablar de cómo vamos a descomponer un espacio vectorial en sumas directas. Bueno, evidentemente tenemos que dar algunas definiciones porque hasta el momento no hemos dicho qué es una suma directa en sí misma. Bueno, la primera de las definiciones que vamos a ver es qué son subespacios independientes. De la misma manera que habíamos hablado de independencia lineal entre conjuntos de vectores, pues decimos que algunos espacios son independientes si cada vez que tomamos un vector de cada uno de esos espacios y los sumamos entre sí, si esa suma me da cero, eso quiere decir que los vectores que escogí de cada uno de los subespacios respectivos eran cero para empezar. De alguna manera, si lo pensamos, es como que los espacios per se son bases. Más aún, vamos a ver que esencialmente si nosotros tomamos una base de cada uno de los subespacios, bueno, esas bases son linealmente independientes entre los vectores de cada una de esas bases, porque son bases, pero también vamos a ver que las uniones de esas bases, si los subespacios son independientes, también son linealmente independientes. Muy bien, vamos con el primer lema. Y el primer lema esencialmente lo que nos dice es que si nosotros tenemos un cierto conjunto de subespacios de V, o sea, esos subespacios son W1, W2 hasta WK, y tomamos W como la suma de esos espacios que dijimos, entonces los, es- bueno, primero que nada, los siguientes son enunciados equivalentes, es decir, eh, cada uno es un sí, solo sí, por decirlo de otra manera. ¿Y cómo es que cómo vamos a proceder? A veces lo sencillo es como probar uno implica dos, dos implica tres y tres implica uno. En este caso no es tan sencillo hacerlo de esa manera. Entonces lo que decidimos es hacer esta ruta. Bueno, aquí es un implica. Esencialmente vamos a probar que el primero y el segundo de estas condiciones son en efecto equivalentes, y después lo que vamos a probar es que uno implica 3 y 3 implica 2. Y claro, 2 implica uno, por ende uno sí, solo sí 3, y como uno sí, solo sí 2, pues por transitividad 2 sí, solo sí 3. Muy bien, entonces en este caso, como dijimos, vamos primero con uno implica 2 y después 2 implica uno. Eh, Asumamos la primera de los enunciados, que los espacios W1 hasta WK son independientes, y lo que queremos probar, como dijimos, es que este espacio acá es el espacio nulo, es el espacio que solo contiene el vector cero. Entonces, démonos un vector en ese espacio. Lo que va a suceder es que, bueno, eh, perdón. Eh, Tomemos WI, el vector WI en el espacio WI para I entre uno y J menos uno, que o sea, acordémonos, si W está en esta intersección, pues está en ambos espacios. Entonces está en este, pero también está en este espacio. Y este espacio es una suma de los espacios W1 hasta WJ-1. Eso quiere decir que podemos encontrar un vector W1 en el espacio W1, un vector W2 en el espacio W2, así hasta un vector WJ en el espacio WJ, tal que la suma de ellos
es precisamente el vector que estamos buscando. Y esto lo que nos dice es que pues podemos pasar todos estos a restar o pasar más bien el WJ a restar y pues completamos, cero está en WJ más uno, en WJ más 2, así hasta WK. Entonces tenemos que esa suma con un coeficiente de menos uno acá es cero. Acuérdense, W está en WJ. Por lo tanto, menos W también está en WJ. Entonces, esta es una combinación lineal de elementos de todos los espacios W1 hasta WK que nos da cero. Por independencia, vamos a tener que cada uno de los WI son cero para todos los Is que nos interesan y por lo tanto lo que tenemos es que esa intersección solo puede ser cero. O sea, W, que era un vector arbitrario de esa intersección, resulta que tiene que ser cero, quiere decir que esa intersección solo contiene cero. Por otro lado, bueno, aquí acabamos de probar que ah, que uno implica 2, ahora probemos que 2 implica uno. Eso quiere decir, imaginémonos que esto es cierto para todo J. Bueno, para todo J a partir de 2, ¿verdad? Necesitamos que J menos uno sea al menos uno. En ese caso asumamos que tenemos una combinación lineal que me da cero. Imaginémonos entonces que eh, por contradicción claramente que hay uno de ellos que no es cero y encontremos cuál es el del índice más grande. O sea, si WK es distinto de cero, entonces J es igual a K. Si no, pues vamos para atrás hasta que encontramos el primero que no es cero. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, si eso es cierto, entonces vamos a tener que WJ es eh, igual a W1 menos W2, menos W1 menos W2 hasta menos WJ. Es decir, WJ está en esta intersección, pero esta intersección es cero. Eso quiere decir que WJ es cero, pero dijimos que WJ era el último para el cual no era cero. ¿Sí? Tenemos una contradicción. Lo único que hicimos fue asumir que había uno que no fuese cero. Entonces, todos tienen que ser cero. Y eso quiere decir que, que cualquier combinación que me dé cero, todos los vectores tienen que ser cero, es decir, los espacios W1 hasta WK son equivalentes. Y aquí terminamos la primera parte de la prueba, esa prueba donde dijimos W1 hasta W, o sea, primera condición, sí, solo sí, segunda condición. Ahora bien, vamos con la segunda parte. Asumamos que los W1 hasta WK son independientes, es decir, condición 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues claramente la B que habíamos mencionado en el enunciado que nos decía que si BI era una eh, base ordenada del espacio WI, B era la base que se tomaba tomando primero todos los vectores de B1, todos los vectores de B2, así hasta todos los vectores de BK. eh, Tenemos, o sea, claramente eso nos va a generar, nos va a generar W. ¿Por qué? Porque W es la suma de W1 hasta WK eh, según el enunciado. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Como son independientes, cualquier combinación lineal no nula de elementos de B puede agrupar, bueno, aquí en realidad dice cualquier combinación lineal nula, cualquier combinación lineal eh, de W de elementos de B se puede agrupar en todos los que pertenecen al espacio W1 y eso pues nos daría un vector en W1, en todos los que están en W2, eso nos daría una vez que los combinamos en W2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, eh,
por la independencia de estos, esto solo puede pasar si cada uno de ellos es cero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si tenemos una combinación lineal que me da cero, eso solo puede ser que cada uno de estos W1 sea cero, pero esa combinación lineal solo se puede dar porque BJ si es una base de WJ, solo se puede dar, bueno, esto solo se puede dar por independencia si cada uno de estos es cero, y eso solo se puede dar si la combinación lineal de los elementos de la base B1 era cero, o sea, tenía solo coeficiente cero, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los vectores de B son linealmente independientes, por lo tanto, B es una base. Tenemos 1 implica 3. Ahora asumamos que B es una base W y asumamos que tenemos un W vector que está en esta intersección para algún J de 2 para arriba. Esto quiere decir que WJ está, es una combinación lineal de las bases ah, de acá y una combinación lineal de la base de WJ. Muy bien. Entonces, si lo ponemos de esta manera, lo que tenemos es una combinación lineal, o sea, si tenemos esto, pues nada más pasamos a, bueno, aquí hay un más, punto, punto, punto más, eso fue un pequeño error, me disculpo. Lo que tenemos acá es que los pasamos aquí a restar y ¿qué es lo que nos está dando? Tenemos una combinación lineal de elementos que son elementos de esta base, ¿verdad? Entonces, esta combinación lineal, si me da cero, como es un subconjunto de vectores de una base, pues quiere decir que es un subconjunto linealmente independiente. Por ende, eso solo me puede dar cero si todos los alfas y todos los betas son cero. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos alfas son cero, entonces todo esto es cero. Solamente puede ser cero y W era un elemento arbitrario de esta intersección, entonces igual que antes, eso nos implica inmediatamente que esa combinación lineal que estamos observando tiene que ser cero. Y pues, como dijimos, esto quiere decir que 3, que la condición de la base es, bueno, implica la condición de que estas intersecciones tienen que ser cero. Ya teníamos uno sí, solo sí, dos, teníamos uno implica 3 y ahora tenemos 3 implica 2, lo cual nos concluye la prueba de este teorema, bueno, de este lema en realidad. Y hay una cosa, eh, cuando nosotros tenemos W1 hasta WK, eh, que cumplen el teorema anterior, es decir, que W1 y los espacios W1 a WK son linealmente independientes y suman a W, entonces decimos que W es una suma directa de estos espacios y lo denotamos por eso, es como un más en un círculo. Entonces, W es W1, suma directa a W2, suma directa a W3, así hasta suma directa a WK. Muy bien, tenemos también otra definición que vamos a tomar, que esta definición es un poco más general, sin embargo lo vamos a aplicar mucho acá. Nosotros decimos que un operador lineal E en V es una proyección si cumple que E cuadrado es igual a E. Es decir, que si aplicamos dos veces el operador a un mismo vector, es lo mismo que aplicarlo solo una vez. Vamos a ver que eso tiene un montón de diferentes implicaciones. Entonces, la primera que vamos a ver es esta, bueno, que si vamos a llamar R el rango, cada vez que hablemos de rango, esto
yo sé que usualmente lo denominamos imagen, sin embargo, cuando estaba pues preparando esto, me estaba basando en el Hoffman y ellos usan range y pues me di cuenta después que lo había traducido todas las veces como rango. Creo que en algún momento lo traduje como imagen. Pero lo que estamos diciendo es R es el rango de E, es decir, R es todos los vectores que son la imagen de algún vector de V mediante E, y N es el espacio nulo, es decir, N es el eh, conjunto o espacio vectorial de todos los vectores que cuando les aplico E me dan cero. Entonces, ¿qué son ciertas cosas que vamos a probar? Bueno, lo primero que vamos a probar es que si U está en la imagen, entonces E de U es U. O sea, esencialmente dentro de R, E se comporta como la identidad. También vamos a probar que V es una suma directa de la imagen de E y el espacio nulo de E. Vamos para eso, justamente a usar el teorema anterior. Y pues una de las cosas que vamos a ver es que ah, esto, eh, o sea, la única forma de expresar un V en V como suma de alguien en R y alguien en N es pues eh, el elemento en R es EV y el elemento en el espacio nulo es V menos EV. Acordémonos, como E cuadrado es igual a E, si le aplico a esto, tendría aquí EV menos E cuadrado de V, es decir, EV menos EV, que es cero. Entonces sí, si le aplico E a esto, me da cero, quiere decir que está en el espacio nulo. Y claramente esta es una imagen de un elemento de V mediante E, entonces está en R. Eh, un corolario de esto, que el lema sí lo vamos a probar, el corolario en realidad no, es que si tenemos dos subespacios R y N que cumplen, que juntos son la suma directa de V, entonces hay una única proyección tal que eh, tiene a R como rango y a N como espacio nulo. Bueno, procedamos a demostrar esto. La primera parte es sencilla. ¿Qué sucede? Bueno, si tenemos un elemento en la imagen o en el rango, entonces existe un elemento en V que llega a U. Es decir, que cuando le aplico E a V es U. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo le aplico a U, le aplico el operador E, pues es aplicarle el operador E a E de V, es decir, es E cuadrado de V, pero E cuadrado es E, entonces E cuadrado de V es E de V, y E de V, como lo tenemos aquí puesto, es U. Entonces acabamos de probar que si a un elemento del rango le aplicamos el operador, me lo deja quieto. Y eso solo, vean que todo lo que estamos usando es el hecho de que E cuadrado es igual a E. Ahora bien, eh, trivialmente, bueno, si E de U es U, eso quiere decir que U es la imagen de alguien, en particular la imagen de sí mismo, entonces trivialmente está en la imagen, en el rango. Ahora, como habíamos dicho, bueno, claramente E de V está en el rango y V menos E de V está eh, ah, en el núcleo, en el espacio nulo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto claramente se cumple porque siempre sencillamente el menos E de V de acá cancela el E de V de acá. Por lo tanto, tenemos que de verdad V es una suma de estos dos espacios. O sea, cualquier elemento de aquí se puede expresar como uno de acá más uno de acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues entonces lo que necesitamos es probar que o sea, para aplicar el teorema anterior, que esto es el espacio cero. Pero veamos que si está en Rn, entonces es la imagen de alguien. Pero si está en N, pero si está en R es la imagen de alguien, y si está en N, eso quiere decir que cuando le aplico V, perdón,
voy de nuevo, disculpen. Eh, si le aplico, si está en la imagen, entonces cumple que E de V es igual a V, como lo acabamos de probar hace un momento. Y si está en el espacio nulo, quiere decir que cuando le aplico E es cero, por lo tanto V tiene que ser cero y eso nos da que la intersección es el espacio cero. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos dice inmediatamente por el teorema anterior que V es una suma directa de R y N. Finalmente, acuérdense que lo que queremos probar es que esa expresión es única. O sea, eh, que si tenemos U en R y W en N, tal que V es U más W, bueno, y que también es EV más V menos EV, ¿qué va a suceder? Bueno, de ahí tiremos este para acá y este para acá y obtenemos que, acordémonos, W, si W está eh, en el espacio nulo, al igual que V menos EV. Entonces, en el espacio nulo menos algo en el espacio nulo, esto está en el espacio nulo. Y por otro lado, tenemos que EV menos, que eso es igual a EV menos U. Bueno, EV es un elemento de la imagen, porque es la imagen de V, y U, por lo que dijimos, también está en la imagen. Entonces, eso está en la imagen y está en el núcleo. Y lo que habíamos probado aquí es que la intersección de eso es cero, por lo tanto, le tenemos que, perdón, esto debería ser un igual, que U es igual a EV y que V menos EV es igual a W. Muy bien, eso nos concluye el lema y lo que sigue es pues el teorema principal que vemos en este video, que es la descomposición de la identidad. ¿Qué es la descomposición de la identidad? Bueno, lo que vamos a ver es que si tenemos V expresado como la suma directa de los espacios W1 hasta WK, entonces podemos encontrar eh, unos operadores que cumplen, bueno, que es una proyección, que cuando aplicamos dos distintos de estos, eh, esencialmente se anulan y que la identidad, por eso se llama descomposición de la identidad, se puede expresar como la suma de estos bichos y pues claramente lo que estamos diciendo es que cada uno de los operadores es una proyección sobre el WJ. Acuérdense, la proyección sobre WJ no es necesariamente única. Lo que pasa es que si fijamos WJ y fijamos uno, un espacio complementario, un espacio adicional que lo hace suma directa con V, y decimos, ese es el núcleo, entonces si lo haríamos directo y pues tenemos lo que queríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a aplicar el primero que probamos y lo que vamos a decir es, tomemos VJ, una base de WJ y tomemos B igual eh, a la base ordenada que contiene los elementos de cada una de esas bases ordenadas, que dado que los WJ son independientes, pues esto se cumple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, trivialmente lo que vamos a hacer es vamos a definir EJ como un operador que lo primero que hace es que si I es distinto de J, los elementos de la base BI simplemente los manda a cero y los elementos de BJ los deja quietos. O sea, no los cambia. Y extendemos por linealidad, dado que B es una base y simplemente un operador lineal está completamente determinado por por lo que le hace a los elementos de una base. Muy bien, entonces, pues claramente
J cuando lo restringimos a WJ es la identidad. ¿Por qué? Porque es la identidad para la base y por linealidad, pues cualquier otro elemento de WJ es simplemente una eh, combinación lineal de elementos de la base y pues de linealidad. Eh, por otro lado, veamos el recíproco. Supongamos que eh, los operadores estos eh, cumplen las condiciones que pide el teorema y pues en ese caso, dado que tenemos que suman a la identidad, es claro que V es una combinación lineal eh, de estos espacios. ¿Por qué? Porque eh, cada uno de estos es una proyección sobre los espacios estos y pues esencialmente lo que estamos diciendo es E1, si le aplicamos la identidad a V, me da V. E1 me manda a un vector en W1 y así sucesivamente hasta que EK me manda a un vector de WK y lo que estoy diciendo es que el V vector es una suma de vectores de cada uno de los espacios. ¿Qué es lo que, eh, bueno, esencialmente lo que acabo de decir? Si tengo V, pues entonces tengo una eh, combinación lineal donde ah, lo que nos haría falta probar nada más es que esa expresión es única. O sea, ah, dice que los espacios son independientes. En este caso, bueno, notemos que EI de WI es justamente WI. Entonces, pasa si le aplicamos eh, el operador EJ a V? Pues sería EJW1 más EJW2 más EJWK. Pero cada uno de estos W1 está en espacio W1, entonces es lo mismo que decir E1 aplicado a W1. Aplicamos todo esto, pero ¿qué sucede? Si nosotros nos acordamos, pues estos eran, o sea, si I es distinto de J, pues estos operadores me dan cero. Excepto, bueno, como dije, para todos los que donde i es distinto de j. Eso quiere decir que me queda el sumando el jésimo sumando de esta suma, sí me queda donde le estoy aplicando dos veces el, el elemento j, perdón, el operador ej a wj, pero por ser una proyección, aplicarlo dos veces es lo mismo que aplicarlo una vez, pero como este está en el rango de EJ, es lo mismo que WJ, por ende estos vectores están unívocamente determinados. Si están unívocamente determinados, entonces esto es una suma directa. Y bueno, eh, con eso terminamos este tema. Espero que el video haya sido de provecho y nos seguimos viendo. Que la pasen bien.